Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Bueno, nos encontramos nuevamente en este miércoles para nuestra reunión de oración, nuestro culto de oración. Espero que cada uno esté en sus hogares, reunidas en la familia, para que de esta manera, aunque sea virtualmente, podamos estar reunidos. Hoy nos toca seguir con la carta de Juan, la primera carta de Juan, en el capítulo 2, así que pido que abran sus Biblias. En primera de Juan, capítulo 2, vamos a estar desarrollando los versículos 15, 16 y 17. Así que vamos a estar dando lectura a la primera carta de Juan, capítulo 2, a partir del versículo 15. Dice así: No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hasta ahí la lectura. Cuando estuve meditando en este pasaje para preparar el estudio de hoy, no pude evitar que vengan a mi mente la situación que hoy estamos pasando a nivel país, a nivel mundial. Y me puse a analizar cuánta verdad contiene el versículo 17, donde dice: el mundo pasa y sus deseos. ¿Cuánta verdad contienen estas seis palabras? Aunque la palabra mundo a la cual Juan se refiere acá no tiene nada que ver con lo que les voy a decir ahora, pero sí nos puede servir como ejemplo. Hoy nos damos cuenta de cuán frágil, cuán volátil es nuestra existencia aquí en la tierra. Todos estábamos acostumbrados a vivir una X vida. Estábamos acostumbrados a realizar ciertas tareas, a ciertas acciones. Hoy no lo podemos hacer. Si nos visitábamos entre hermanos, hoy no lo podemos hacer. Si nos visitábamos entre familiares, amigos, tampoco. No podemos ir al supermercado para hacer compras libremente. No podemos tomar un transporte para viajar a otro país. Ni siquiera dentro de nuestro país viajar a otra ciudad, ni siquiera a otro barrio. O sea, el mundo ha cambiado radicalmente y no podemos realizar casi nada de lo que estábamos acostumbrados a hacer. Lo peor de todo es que hoy no nos podemos reunir físicamente como iglesia, como cuerpo de Cristo, para adorarle, alabarle y aprender de su palabra. Y eso se vuelve muy peligroso, hermanos. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de enfriarnos espiritualmente. Estemos todos atentos, estemos velando, hermanos. Y a causa de eso me sobrevino una sensación de vacío, como que la mayor parte de lo que yo amo y deseo en la vida hoy se esfumó, hoy no está. Pero quiero aclarar, no lo digo en forma de queja, sino lo digo en forma de anécdota. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro Dios soberano permitió todo esto. Él está en el control, Él sabe lo que está haciendo, sabe hasta cuándo va a durar y de la manera que se va a desarrollar. Ahora, esto no es nada nuevo. Si nosotros abrimos la Biblia y nos fijamos, por ejemplo, en la vida de Pablo, nos damos cuenta que él también experimentó algo no muy agradable al final de su vida, aunque lo de él fue mucho peor que lo nuestro, porque consiervos suyos le abandonaron. Y hermanos, eso es mucho más angustiante. Lo que nos pasa a nosotros, creemos que es pasajero,
que en cierto tiempo nuevamente se nos va a permitir reunir acá y vamos a estar todos juntos alabando y adorando a nuestro Dios, saludándonos entre hermanos, porque esto no se trata de una persecución religiosa, esto es por cuestiones de salud. Ahora, Pablo experimentó algo muy angustiante con siervos suyos que estaban trabajando con él en el ministerio, le abandonaron. Él experimentó algo de lo que está hablando Juan en este texto. Lo experimentó y lo vivió en carne propia. Personas muy queridas por él le abandonaron amando más al mundo y dejaron un vacío en su corazón. Eso podemos percibir porque él escribe en su carta a Timoteo y relata eso. En 2 Timoteo capítulo 1:15 dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Pero el desertor que probablemente más impactó en la vida de Pablo fue Demas, porque más tarde en el capítulo 4, versículo 10, le menciona específicamente y dice, Demas me ha desamparado, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Tesalónica era una ciudad grande, cosmopolita en aquel entonces. Quedaba sobre la ruta comercial que unía este-oeste en Asia Menor. Como una ciudad grande, ofrecía todas las seducciones posibles para un ser humano. Cosas materiales, las cosas inmorales, etc. Demas amó eso. Dejó de lado su ministerio y se fue. Amó más al mundo. Al hacer eso, Demas se convirtió en enemigo de Dios. Demostró que amaba más al mundo que a Dios. ¿Por qué digo que se convirtió en amigo de Dios? Enemigo de Dios. ¿Por qué? Santiago 4:4 dice que cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Mencioné hace rato lo notorio del cambio que estamos experimentando. Que el mundo, así como nosotros lo conocíamos, al que estábamos acostumbrados, había cambiado. Pues aquí tenemos el ejemplo con Demas al cual Juan realmente se refiere. Demas demostró que amaba aquello que Dios aborrece. Por medio de las Escrituras sabemos que Dios ama perfectamente, pero también hay cosas que Dios odia de manera perfecta. Dios ama todo lo que es justo, santo, lo que responde a su voluntad gloriosa, pero odia todo aquello que se opone a ello. Por lo tanto, el amor de Dios exige que quienes lo amen a Él odien también lo que Él odia. Varias citas tenemos en la Biblia que nos indican eso. Por ejemplo, Salmo 97:10 dice, los que améis a Jehová, aborreced el mal. Y en Proverbios 8:13 dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lo cierto y lo concreto, hermanos, es que Dios aborrece todo aquello que va en contra de su naturaleza y su gloria. Por consiguiente, Él destruirá en un futuro todo aquello que Él odia, el mundo
y los que aman al mundo. En el pasaje que desarrollamos el miércoles pasado, Juan daba seguridad a los creyentes hacia las Escrituras. Él escribió a los recién convertidos, a los jóvenes, a los padres, los maduros en la fe. Hoy sigue escribiendo y nos exhorta a no amar al mundo. Nos da, en primer lugar, un mandato de no amar al mundo y después nos da 3 razones potentes del por qué no hacerlo. Entonces, lo que nos propone Juan en estos 3 versículos en esta noche es lo siguiente, que el creyente es llamado a no amar al mundo que Dios aborrece. Y va dando las razones. En primer lugar, el creyente no debe amar al mundo porque tiene una naturaleza diferente al mundo. El creyente no debe amar al mundo porque éste obra en contra de Dios. Y por último, el creyente no debe amar al mundo porque es pasajero. El mundo pasa. Dice en 1 Juan, capítulo 2, 15, en la primera parte del versículo, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Al estudiar las Escrituras, podemos descubrir a qué se refiere Juan con la palabra mundo, en este contexto que él está enfocando. Ahora, vamos a ir profundizando eso, pero quiero aclarar primero lo que no significa o a lo que no se refiere Juan cuando dice mundo. Claramente Juan no se refiere al mundo físico, al globo terráqueo. Nunca podría él mandar a sus lectores a que aborrezcan aquello que Dios considera bueno en gran manera, según Génesis 1:31. Por más que la creación entera está empañada por la caída del hombre, aún hoy refleja su gloria. La naturaleza entera refleja su gloria, hermanos. Tampoco Juan mandaría a los creyentes a aborrecer el mundo de los humanos, a los seres humanos. Jamás lo haría, porque Dios ama a los que habitan en este mundo y los ama hasta tal punto que dio a su Hijo en propiciación por sus pecados. Ahora, lo que sí, en definitiva, Juan advierte a sus lectores a no amar es el sistema espiritual de maldad. Se refiere al orden mundial o a la manera de vivir de la humanidad caída y que hoy está gobernada por Satanás. Es ese mismo sistema perverso al cual Jesucristo se refirió cuando dijo en Juan 15:18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí ha aborrecido antes que a vosotros. Por lo tanto, no es la humanidad, no es el orden creado por Dios lo que Jesucristo aborreció. Son las ideologías e iniciativas malvadas y corruptas que él aborrece. Todas esas maquinaciones demoníacas que constantemente estimulan a la humanidad caída a pecar y que Pablo identificaba como una guerra espiritual cuando le escribe a los Corintios en 2 Corintios 10 del 3 al 5, donde dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios
para la destrucción de fortalezas. Y atiendan bien, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La palabra argumentos que utiliza Pablo engloba todo aquello que se refiere a ideologías y sistemas de creencias. Incluye desde lo más básico, lo más primitivo, hasta lo más sofisticado. Incluye absolutamente todo aquello que se opone a la voluntad de Dios. Se opone a lo que es bíblico. Cualquier filosofía que pueda haber en el mundo, sea religiosa, sea cual fuese, y quien no va de acuerdo a la palabra de Dios, pues a eso se opone. Esto incluye todas las ideas y enseñanzas de los incrédulos, todas las élites mundiales que van en contra del verdadero conocimiento de Dios. Y como creyentes tenemos la orden de confrontar y desbaratar esas mentiras y no amarlas. Cuando una persona se convierte de ese sistema perverso a Cristo, automáticamente Dios le libera de la esclavitud de ese sistema. Ha sido liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, como dice Colosenses 1:13. Hermanos, el reino del mundo no es compatible con el reino de Dios. En absoluto. Son totalmente opuestos. Van de contramano. Jamás pueden coexistir pacíficamente. Es imposible. De ahí que los creyentes genuinos se caracterizan por no amar las cosas del mundo. Y curiosamente, creo que muchos ya lo habrán observado, también los inconversos, los que nunca se han arrepentido, nunca muestran un afecto o una simpatía real hacia el Evangelio y por lo tanto tampoco hacia el Señor Jesucristo. Hay como una línea bien marcada entre las cosas de Dios y las cosas del mundo. Vemos hoy en día que la moral se deteriora continuamente, igual que la ética de la cultura. Todo se aleja cada vez más de lo bíblico. Si simplemente miramos los programas culturales con ataques directos en contra de la familia tradicional mediante el feminismo, o la promiscuidad sexual, o la homosexualidad, o los ataques contra la integridad de las personas. Hoy en día se le cataloga al ser humano igual que un animal. Hermanos, todo se ha vuelto tan relativo. Pero Juan no nos presenta una larga lista de ilustraciones. Él prefiere darnos 3 razones por las cuales los creyentes no deben amar al mundo. Por quienes son, por lo que el mundo hace y a dónde se dirige. Entonces vemos en primer lugar que el creyente no debe amar al mundo porque tiene una naturaleza diferente. Dice en 1 Juan 2, en la segunda parte del versículo 15, si alguno ama al mundo,
el amor del Padre no está en él. Los creyentes no podemos amar al mundo porque hemos sido perdonados de nuestros pecados. Tenemos hoy un conocimiento del verdadero Dios. Sí, hermanos, la palabra de Dios mora, habita en nosotros y hemos vencido a Satanás o al maligno, como dice Juan. Hermanos, a medida que crecemos en la madurez espiritual, nuestra relación con Dios se vuelve cada vez más íntima. Por eso, si alguno ama al mundo, demuestra claramente que el amor del Padre no está en él. Podemos comparar a esa persona con Demas, el que le abandonó a Pablo. Y así hoy día hay algunos creyentes que se dicen ser cristianos, asisten a la iglesia, se bautizan, pero después de cierto tiempo simplemente van al mundo. Confirman con eso que todo fue mentira. Su conversión, su amor por Dios, todo fue mentira. Ahora, lo que sí debemos de reconocer es que todos los creyentes sufrimos las seducciones de este mundo. No somos inmunes a su atractivo, porque seguimos siendo pecadores, aunque salvos por gracia. Hay un remanente en nuestra carne que hace que seamos atraídos por el mundo. Y las tentaciones nos vienen de todas formas. Prioridades mundanas, diversión mundana, riqueza mundana, deseo mundano, y etcétera, etcétera, podemos seguir mencionando. Pero como creyentes genuinos no debemos de hacer, como creyentes genuinos debemos de hacer permanentemente el mayor esfuerzo para resistir, tal como nos manda Pedro en 1 de Pedro 5, del 8 al 9, donde dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No nos engañemos, hermanos. No podemos andar con el mundo flirteando y decir que amamos a Dios. Jesús mismo ya nos advirtió que nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. El creyente genuino, por lo tanto, no tira simplemente la toalla y se va al mundo. Eso no existe. Los que lo hacen, los que abandonan la fe y se van, muestran que el amor de Dios que decían tener no era genuino. Se trataba todo de una mentira. Vemos así que los creyentes no deben amar al mundo porque tienen una naturaleza diferente. Tampoco deben amar al mundo porque éste obra en contra de Dios. Primera Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Este versículo describe 3 categorías de pecado que hoy domina al mundo: deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida.
constituyen el resumen de la infracción en contra de la perfecta y santa ley de Dios a lo que llamamos pecado. Mientras la ley de Dios, su santa voluntad, abarca todo lo que es justo, el pecado abarca todo lo que es injusto. Ahora, el pecado, ¿cómo lo sabemos si una persona lo comete? Pues se hace visible con acciones de la misma persona. Pero sus raíces están en el corazón humano, ahí en lo profundo. El pecado, por lo tanto, impregna toda la mente humana, corrompiendo todo el interior del ser humano. Por eso se compara al pecado en el Antiguo Testamento con una plaga. Dios lo abomina. Para él es nauseabundo. Y los pecadores al final se odian a sí mismos. Es lo que hace el pecado. El pecado, si fuera posible, hasta destronaría a Dios para que los pecadores ocupen su lugar. Algo así como pasó con Absalón. ¿Se acuerdan? El hijo de David. Una vez que consiguió el perdón del padre, inmediatamente empezó a conspirar para derrocarlo de su trono. Por eso el pecado también se compara con una enfermedad terminal o una enfermedad hereditaria, contra la cual no se puede hacer nada. Y de la misma manera como no se puede hacer nada contra una enfermedad terminal o hereditaria, el pecador no puede hacer nada contra el pecado por sus propias fuerzas. Jeremías lo resume en otras palabras y de manera perfecta. Atiendan. Jeremías 13:23 dice, y pregunta Jeremías, ¿mudará el etíope su piel o el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? Esta condición de impotencia es universal, abarca a todo el mundo, toda la humanidad. David escribe diciendo, todos se desviaron, a una se han corrompido. Por eso todas las personas abandonadas a su propia suerte solo eligen pecar y pecar cada vez más. Los no creyentes, los que no han sido regenerados, solo pueden pensar y hacer lo que a Dios le ofende. Porque eso domina sus mentes, su voluntad, sus afectos. Están bajo el control de Satanás. Son esclavos del príncipe de las tinieblas. Ahora, en este punto es importante aclarar que si bien la tentación viene del sistema de Satanás, no se le puede culpar a ninguna fuerza externa, Satanás y los demonios, por nuestras conductas pecaminosas. El pecador es absolutamente responsable de sus acciones, porque son fruto de sus deseos malvados. En este versículo 16, Juan resume las opciones que el mundo utiliza para incitar al pecado en tres áreas. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Estas tres áreas tienen una tremenda importancia en la vida de cada humano. Los deseos de la carne constituyen todas esas cosas prohibidas que el hombre anhela tener, que brotan de su corazón perverso. Principalmente se refiere a pecados sexuales y de lujuria,
pero no se limita a eso, va mucho más allá. La lujuria del corazón humano pervierte, distorsiona todos los deseos normales de alguien. Permanentemente busca ir más allá de los límites, de lo que es bueno, razonable y justo. Me refiero a todo lo que se opone a la ley de Dios, todos los excesos inmorales. Juan no hace ni una lista larga enumerándolos, pero Pablo, cuando escribe a los Gálatas, es muy preciso y hace una lista bastante completa de los deseos de la carne, o como dice él, obras de la carne. Gálatas 5, 19 al 21 los enumera y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y por si se le escapó uno, agrega, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todas estas acciones pecaminosas describen las características principales del sistema de este mundo. Todos nosotros lo conocemos y actúan como un imán irresistible sobre el alma no convertida. Otra área de tentación que utiliza para seducirnos y llevarnos a tener pensamientos contrarios a la voluntad de Dios son los deseos de los ojos. Los ojos, hermanos, son un regalo precioso de Dios. Gracias a los ojos podemos ver la naturaleza, el mundo que nos rodea, su hermosa creación. Pero así como los ojos dejan pasar la luz para que podamos ver lo que hay a nuestro alrededor, también son ventanas abiertas para que entre la tentación. El pecado, por lo tanto, pervierte el uso de los ojos y la persona se sumerge en codicia e idolatría. Tenemos varios ejemplos bien claros en la Biblia y voy a mencionar algunos. Por ejemplo, la esposa de Lot. Ella usó mal los ojos y Dios la mató. David vio desde la azotea de su palacio a Betsabé bañándose, cometió adulterio con ella y pagó caro por el resto de su vida. Y sigue la lista. Ejemplos hay a montones. Es por eso que toma tanta importancia que los creyentes sepan cuidar sus ojos, ya que las consecuencias, hermanos, son trágicas. Jesucristo mismo, de manera bien gráfica y bien dura, resalta la necesidad de evitar los deseos de los ojos en Mateo 7, 27 al 29. Dice así, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Esta recomendación de nuestro Señor Jesucristo no significa precisamente que literalmente tenemos que quitarnos los ojos todos
y quedarnos ciegos, porque no solucionaría nada. Si es que no ocurre un cambio profundo ahí en el corazón, no tiene sentido, porque del corazón brota todo. Se refiere a tomar decisiones drásticas con aquello que nos afecta y nos hace caer. Por ejemplo, si tu problema es la pornografía, corta el cable que te trae la señal. Hace algo drástico. Cada uno sabe dónde está su área débil. Tomemos decisiones drásticas. A eso se refiere. La tercera área que menciona Juan es la vanagloria de la vida. Tiene que ver con la arrogancia de las personas. Y es probablemente la que motiva todos los pecados. Inclusive las primeras dos áreas que habíamos mencionado son inducidas por la arrogancia. Porque la vanagloria infla el ego de la persona, eleva el yo, corrompe lo más noble de la esencia misma del ser humano, su racionalidad y su espíritu que Dios creó para que lo disfrute. Al vanagloriarse, el pecador se exalta a sí mismo y busca glorificarse a sí mismo en vez de Dios. En lugar de agradecer a Dios, humillarse delante de Él, se autoexalta olvidando que no es nada. Es una creación. Está en la mano de Dios y Dios con un soplo lo aniquila. Vemos así que en la carne el ser humano se conduce según los deseos básicos de los animales. Con los ojos, el individuo trata de tener más de lo que le corresponde. Y mediante la vanagloria, desafía a Dios, intenta arrebatarle su soberanía. Tenemos ejemplos en la Biblia que nos ilustran de qué manera Satanás utiliza estos tres recursos para hacer caer a la humanidad. Voy a mencionar dos. El primer pasaje que tenemos está en Génesis 3, del 1 al 7. Todos conocen el episodio. Nos ilustra lo que pasó en el Edén entre Eva y la serpiente. Viene la serpiente y utiliza, en primer lugar, los deseos de la carne y los deseos de los ojos. Le hace llamar la atención a Eva hacia la fruta, que parecía tan apetecible. Le incita a Eva a comerla, pero Eva responde correctamente lo que Dios había ordenado y Satanás utiliza la vanagloria de la vida. Le dice a Eva que iban a ser iguales a Dios. ¿Qué pasó? Eva no resistió, ella comió su marido y la humanidad entera fue destituida. El segundo ejemplo, segundo pasaje tenemos en Lucas 4, el versículo 1 al 13. Todos conocemos bien también el pasaje donde relata la tentación de Jesús. Jesús fue llevado al desierto después de no comer por 40 días y tener hambre. Satanás le tienta con los deseos de la carne y le incita a convertir piedras en pan. Nuestro Señor Jesucristo responde con la palabra de Dios correctamente. Después Satanás le lleva a un monte alto y le
tienta con los deseos de los ojos. Le muestra todos los reinos de la tierra y le dice que serían suyo a cambio que le adore. Jesucristo resiste y le contesta correctamente con la palabra de Dios. De ahí Satanás le lleva a Jerusalén, lo pone en el pináculo del templo y le tienta con la vanagloria de la vida, incitándole a que se arroje, con tal que los ángeles de Dios iban a cuidar de él para que no le pase nada, incitándole a obtener un prestigio adicional, porque todo el barullo que eso ocasionaría, la fama que él obtendría, sería enorme. Pero nuestro Señor Jesucristo nuevamente resiste, contesta correctamente con la palabra de Dios, frustrando las estrategias del diablo. Por lo tanto, no nos sorprendamos, hermanos, si vemos que Satanás sigue atacando a los pecadores con las mismas 3 vías de tentación. Siempre le han funcionado. Siempre tuvo éxito en el corazón del ser humano caído para sembrar el mal y el caos en este mundo. Pero el creyente genuino, el que ha sido redimido, no es esclavo de ese sistema corrupto y diabólico. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo ha vencido, hermanos, y por lo tanto nos otorga hoy la misma capacidad a cada uno para resistir las tentaciones. Y en tercer lugar, el creyente no debe amar al mundo porque es pasajero. Primera de Juan 2:17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La tercera razón por la que los creyentes no deben amar al mundo se debe a que este mundo pasa. La palabra que utiliza Juan significa literalmente desaparecer. Todo el sistema engañoso se va a desintegrar, desaparecer. Hermanos, la muerte espiritual caracteriza o impregna a los pecadores no arrepentidos. Podríamos referirnos a ellos como muertos vivientes, destinados a una separación eterna de Dios y consiguiente sufrimiento en el infierno. Todo el sistema mundial satánico se dirige rápidamente hacia la condenación. Todo, absolutamente todo, hermanos. Las ideologías contrarias a la voluntad de Dios y los que las desean ya están en proceso de destrucción. Ahora bien, en ninguna parte de la Biblia dice que los no arrepentidos dejarán de existir. No. Ellos experimentarán el castigo eterno. Cuando Dios destruya el universo físico al final de los tiempos, serán juzgados y condenados. Sin embargo, en el reino de Dios ocurre exactamente lo contrario, porque ahí actúa el principio de la vida eterna. El que hace la voluntad de Dios, aquel que obedece a Cristo, está destinado a la vida eterna en el cielo. Porque esa es la voluntad de Dios, que aquel que cree el Evangelio, el que se arrepiente de su pecado, tenga vida eterna
y permanezca para siempre. Juan había oído personalmente a nuestro Señor Jesucristo decir eso, y lo escribe en Juan 6:40. Dice así: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Concluyendo, hermanos, al principio dije que me vino a la mente la situación actual del mundo, lo que nos toca vivir hoy en día, y con qué rapidez todo cambió en el mundo. Cómo desaparecieron muchas cosas que nosotros amábamos y de las cuales estábamos familiarizados. Pues con la misma velocidad, y quizás aún más rápido, van a desaparecer todas las cosas que hoy constituyen los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. No quedará nada. Y nos daremos cuenta que no tuvieron valor alguno. Estuvimos perdiendo el tiempo con eso, porque inclusive ofenden a Dios. Como creyentes debemos de perseverar en la santificación y justicia de la misma manera como hizo Pablo y le escribió a los filipenses en Filipenses 3:13 al 14. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Demostremos, pues, que amamos a Dios, aborreciendo lo que Él aborrece. No nos sometamos al sistema del mundo y evitemos pecar continuamente cayendo en los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu hermosa palabra, Padre, que es tan contundente, tan clara, tan específica, Padre. Reconocemos que somos débiles. Agradecemos que tú nos has salvado, que hoy podemos ser hijos tuyos, Padre. Y te pedimos que tú nos ayudes a estar velando, a no estar cayendo permanentemente en los deseos de la carne, Padre. Somos bombardeados todos los días con cosas que vienen de afuera, que nos incitan a pecar. Ayúdanos a tener nuestros ojos abiertos y a no ofenderte. En nombre de Cristo Jesús. Amén.